Nuestro siguiente ponente es el padre Christopher Cortés Pliego, sacerdote de esta arquidiócesis de Puebla. Nació aquí en la ciudad de Puebla el 11 de mayo de 1981. Es un niño, ¿verdad? Un niño jovencito, padre. Cursó los estudios eclesiásticos de filosofía y teología en el Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano Angelopolitano. Fue vicario parroquial de San Andrés Chalchicomula, San Miguel Huejotzingo y San Pedro Cholula. Presidente de la Comisión de Catequesis para el Quinto Sínodo Diocesano Angelopolitano, asesor diocesano de la Pastoral Juvenil y Universitaria de Puebla y párroco de Cristo Rey, Los Fuertes en Puebla. Tiene licenciatura canónica, maestría civil en teología bíblica con énfasis en exégesis del Nuevo Testamento por la Universidad Sankt Georgen de Frankfurt am Main, en Alemania, Deutschland. Director de la Escuela de Líderes Católicos, con sede en Puebla, perteneciente a la Academia Internacional de la misma. Cuasi párroco de Nuestra Señora de Fátima, en la colonia Loma Bella, aquí en Puebla, y es doctorando en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola Andalucía, con sede en Granada. Con ustedes, el padre Christopher. Un aplauso. Muchas gracias, Padre Ricardo. Padre Francisco, Thais, todos ustedes como miembros de la mesa directiva, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar esta participación en esta 36ª Asamblea de Biblistas de México. Es para mí también un gusto poder, como parte de los anfitriones, compartir con ustedes no solo este momento de estudio, escucha y apertura a la palabra de Dios, sino también las actividades que durante el resto de estos días vamos a estar realizando. Mi participación lleva como título Nuevos métodos para investigar la Sagrada Escritura. Subtítulo, la Logic Theory como instrumento de análisis narrativo para los evangelios. Y precisamente en este ámbito del aniversario de la Dei Verbum, del 60 aniversario de la Dei Verbum, que estaremos celebrando el próximo 18 de noviembre, es que es el gran marco para poder precisamente cuestionarnos y respondernos en la medida de lo posible cómo es que los métodos para la investigación de la Sagrada Escritura no terminan de aparecer y de ocuparse. Y es que por eso es necesario, para no caer en actitudes del pasado, de canonizar métodos y decir este es el único y ya no hay más, necesitamos, por lo tanto, ir conociendo cada vez más cuáles son los métodos, sobre todo que en las ciencias auxiliares, en este caso, la narrativa, que es el abordaje desde donde lo voy a hacer, es pues fundamental comprenderlo y conocerlo. Por eso, como introducción, quisiera invitarles a que pudiéramos partir de esta frase. Una iglesia que vuelve a investigar las escrituras. En alusión al texto de Juan 5:37, cuando el Señor les decía a quienes estaban como sus interlocutores que si querían conocerlo, investigaran las escrituras, ya que ellas hablaban de él. Y en ese sentido, quisiera también pues que pudiéramos llegar a esta siguiente parte, que fue la Dei Verbum. Y en ese sentido, nosotros descubrir cómo la Dei Verbum en el número 12 nos da esta pauta para lo que implica el estudio de la Sagrada Escritura. Sobre todo señalando el aspecto divino humano de la misma. Habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos y plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Para descubrir la intención de los agiógrafos, decía,
o dice la de Verbum 12, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poético o en otros géneros literarios. Conviene, además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el geógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época. Pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente, y aquí es donde empieza la clave de lo que uno como investigador de las escrituras puede y debe de atender, tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos de la geógrafo, como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Sin embargo, si vemos en los textos previos a la Dei Verbum, es muy interesante lo que ya Pío XII en la Divina Flante Spiritum, número 26, hablaba sobre cómo cuando el investigador, el exégeta, me dice él, se ocupa en el estudio de la Sagrada Escritura y llega a conocer y a descubrir incluso métodos que le pueden servir para la comprensión de la misma, entonces al hacer interactuar escritura y vida, escritura y ciencia humana, hace de esto una verdadera grandeza de la fe y en el avance del conocimiento humano. Decía Pío XII, nuestros cultivadores de estudios bíblicos pongan también su atención en esto con la debida diligencia y no omitan nada de nuevo que hubieran aportado, sea la arqueología, sea la historia antigua o el conocimiento de las antiguas letras, y cuanto sea apto para mejor conocer la mente, aquí hay un tinte psicológico, de los escritores vetustos y su manera, forma y arte de razonar, narrar y escribir. Me salto una parte, prosigo, porque todo conocimiento humano, aún el no sagrado, así como tiene su comonativa dignidad y excelencia, por ser una cierta participación finita de la infinita ciencia de Dios, así recibe una nueva y más alta dignidad y como consagración cuando se emplea para ilustrar con más clara luz las mismas cosas divinas. Por lo tanto, podemos entender también que cuando en 1993 la Comisión Bíblica, la Pontificia Comisión Bíblica, publica este documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, no llega en cero, ni es, digámoslo así, habiendo inventado el agua caliente o algo por el estilo, sino que ya viene todo este caminar de aliento, de insuma a la investigación. Y es por eso que decía ese texto, el estudio de la Biblia es de algún modo el alma de la teología, dice el Vaticano II en la Dei Verbum 24. Y en conexión con una frase de León XIII, tal estudio no está nunca completamente concluido. Cada época tendrá que buscar nuevamente, a su modo, la comprensión de los libros sagrados. Y por esta razón es que, en ese sentido, la exégesis narrativa, que es uno de los, sabemos, uno de los métodos elencados dentro de todos los ahí mencionados, propone un método de comprensión y de comunicación del mensaje bíblico, que corresponde a las formas del relato y de testimonio, modalidades fundamentales de la comunicación entre personas humanas, características también de la Sagrada Escritura. Y por eso es que, hablando de la exégesis narrativa, no menciona que sea una sola, un solo el modelo, un solo el estilo, un solo el tipo, sino que numerosos métodos de análisis se proponen actualmente. Algunos parten del estudio de modelos narrativos antiguos, otros apoyan sobre tal o cual narratología actual que puede tener puntos comunes con la semiótica, particularmente atento a los elementos del texto que conciernen a la intriga, a los personajes y al punto de vista tomado por el narrador. El análisis narrativo estudia el modo como se cuenta una historia para implicar al lector en el mundo del relato y en sus sistemas de valores. Por eso entonces es que si el análisis narrativo tiene esta amplia posibilidad
de métodos, encuentros, posibilidades y vertientes, vale la pena conocerlos a la medida en que nos sea posible. Doy paso a la segunda parte de la exposición. Un método narrativo para los finales, la closure theory. Ciertamente, hay cosas que sabemos desde la primaria o antes porque nuestros papás nos lo han contado, pero tenemos la idea clara de que un relato suele tener esas tres partes: inicio, trama, desenlace, principio, desarrollo y fin. Y aunque ciertamente ya uno de los diálogos de Platón habla sobre esto, en el de Ión o la poesía, en donde aparece mucho más exacto es tal cual en la poética de Aristóteles, en donde precisamente dice lo siguiente, abocándonos al asunto que nos interesa, que es sobre el estudio de los finales. Después de estas definiciones, podemos discutir la disposición adecuada de los incidentes, ya que eso es lo primero y lo más importante, y habla aquí en general, por narración, de la tragedia. Hemos establecido que toda tragedia es una representación de una acción, y aquí es donde viene lo importante, que es entera y completa, y de una cierta magnitud, ya que una cosa puede ser un todo y sin embargo no tener magnitud. Y aquí es donde Aristóteles define el todo de esta forma. Un todo es lo que tiene un principio, un medio y un fin. Un comienzo es aquello que no es consecuente necesario de ninguna otra cosa, sino después del cual existe o sucede algo más como resultado natural. Un fin, por el contrario, es lo que es inevitable o por regla general el resultado natural de otra cosa, pero de lo que no se sigue nada más. Un medio sigue a otra cosa y algo se sigue de él. Por lo tanto, las parcelas, las partes bien construidas no deben comenzar y terminar al azar, sino que deben incorporar las fórmulas que hemos expuesto anteriormente. Esta definición filosófico-metafísica de la tragedia nos muestra la comprensión abstracta a la que Aristóteles llegó para poder hablar de la naturaleza de los relatos, que si bien podían presentarse en múltiples formas y con diversos personajes, en su esencia poseían una misma conformación. Incluso las partes que constituyen el todo son entendidas de tal manera que en un relato específico podrían identificarse con base en sus características por él mencionadas. Por esto llega a ser incluso una valoración metafísica del mitos, pero entendiendo aquí mitos no como leyenda, mentira, sino como trama, que sería una de las definiciones originales de la palabra. Es decir, de la trama al señalar que si está bien construida, no le faltará ninguna de las tres partes señaladas. Además, desde su consideración, el principio al final de una trama narrativa son los elementos que enmarcan la totalidad del relato, de tal forma que independientemente de su extensión interna y de la creatividad que el escritor haya empleado en ella, siempre serán fundamentales para su constitución y comprensión, así como para provocar el interés en el lector y dejar una huella en su memoria. Por esto, podemos desde ahora intuir por qué dentro de los estudios de la teoría narrativa llegó a surgir una disciplina específicamente dedicada al estudio de los finales y que por su singularidad merece ser conocida, estudiada y asimilada. Así podremos adquirir los elementos que nos ayuden a realizar un análisis fundamentado, de la última parte de un todo narrativo, es decir, un estudio sobre el final. Pasamos a la siguiente parte. Cuando precisamente estaba por realizar mi trabajo de licenciatura canónica, maestría civil, habíamos tenido allá en San Georgen la oportunidad de hacer un curso sobre los inicios de los evangelios. Y estuvo muy interesante porque fue una de las últimas acciones de esta exégeta Elizabeth Fiorenza. Pero precisamente me llamaba la atención a mí, ya que habíamos estudiado los principios, los inicios, saber cómo se podía estudiar el final. Sin embargo, aquí fue donde sucedió, digamos, un poquito darme cuenta de que en estudios bíblicos había una carestía al respecto.
Porque si bien tenemos por esquemas generales, solo por mencionar algunos dos de los más conocidos, los esquemas de Jean-Louis Carr y el esquema de Daniel Maguerat, ciertamente, por ejemplo, está en el capítulo tercero de Our Father Have Told Us. Al hablar sobre la trama, aborda el tema de la conclusión en una narrativa, pero lo hace de una manera general. Distingue entre resolución y desenlace, pero su trama no ahonda en analizar las partes de lo que esto implicaría. Aunque ciertamente se puede profundizar un poco más en los 31 modelos o en los 31 puntos que Vladimir Prop menciona y que es la base del estudio de Ska al respecto. Daniel Marguerat y su compañero Ivan Burkin fueron quienes abordaron por primera vez en el ámbito de los estudios de narrativa bíblica el tema de la closure of the narrative, pero curiosamente el título de la obra original es en francés, la de Marguerat. La traducción al inglés la pusieron así, pero curiosamente lo que Marguerat habla en ese capítulo no tiene nada que ver con lo que en la narrativa se entiende por closure. Más bien viene siendo el sinónimo de frame o framing, es decir, el enmarque, el encuadre, lo que te puede servir para distinguir aquí empieza, aquí termina por cambio de personajes o cambio de tiempo, cambio de lugar. Pero no es el closure tal cual como se menciona en la narrativa. Por eso es que en cierto modo, para este estudio de los finales, se tenía modelos insuficientes para realizar un análisis narrativo de los mismos. Ciertamente para Aristóteles, y ese es el esquema aristotélico, el esquema clásico, el esquema incluso de la tragedia, la muerte es el final de toda vida, incluida la humana, y por eso en ella el hombre ve anunciada con certeza la posibilidad de su propia trama, de su propia narración. Ciertamente, él morirá, y serán otros los que narrarán su historia, y él no podrá evitarlo. Incluso habrá para quienes su historia llegue a ser la más grande de todas, mientras que tal vez para la gran mayoría, él llegue a ser un perfecto desconocido. Un verdadero hilo, que aunque ya no está en las manos, ¿se acuerdan de Hércules, de las Moiras, la película? Tendrá un límite, pero mientras este llega, experimenta el llamado de hacer de su existencia algo digno de contarse. Lo que existe son narraciones que como un todo poseen un final, y este conjunto de finales necesita ser estudiado de una forma que pueda ofrecernos elementos de comprensión, no solo filosófica, sino también cognitivo, estructural, de tal forma que cuando estemos en presencia de un relato y queramos analizar su final, contemos con herramientas que nos permitan hacerlo. Pues bien, hay una obra que marca el inicio del interés y el estudio por los finales narrativos. Y esta obra de The Sense of an Ending de Sir Frank Kermode. Ciertamente, aunque él es considerado uno de los grandes estudiosos de la narrativa inglesa, sin embargo, su otra vertiente fue uno de los biblistas más interesantes de esta escuela, ya que prácticamente llega a editar un análisis de todos los libros de la Biblia sobre la arte poética en el sentido aristotélico de los mismos. Y en ese sentido, esta obra de Kermode está conformada de 6 capítulos, el final, las ficciones, un mundo sin principio y sin fin, el moderno apocalipsis, la ficción literaria y la realidad, el confinamiento solitario, y como fue un hombre longevo, murió en el 2010, llegó incluso a tener la oportunidad de hacer una valoración de su obra al llegar el año 2000. Y entonces, él sobre todo decía que el gran marco de su comprensión sobre los finales partía de esto. De entre todos los textos religiosos, la Biblia ha dado el marco de interpretación más amplio, no solo para la existencia humana, sino la del universo.
Pues la forma en cómo está estructurada canónicamente, canon de las Escrituras, su constitución judeo-cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento, la muestra incluso como si en su conjunto fuera una única y extensa narración, o por lo menos así es percibida por quienes entran en contacto con ella. Por todo esto es que el paradigma apocalíptico, incluso a nivel mental, es tan complejo, pues tal y como lo hace literariamente, lo hace también en la existencia personal y social de la humanidad, pues nos hace vivir cada instante con un end feeling, con un sentimiento, una sensación de fin, que produce una experiencia de constante intensidad. La fascinación apocalíptica provoca, pues, que mientras llega el final, surjan constantemente narrativas como expresión del rechazo o del anhelo por vivir ese momento. Entonces, traduzco, el punto crucial de todo este asunto sobre el estudio de los finales es comprender que de la misma manera que el final de la Biblia transforma todo su contenido, nuestro sentido de nuestra necesidad de un final, transforma nuestras vidas entre el tic-tac del nacimiento y el tic-tac de la muerte. Y las historias simulan, reflejan esa transformación, pero no deben hacerlo de manera demasiado simple. Si un todo narrativo posee siempre un final, siga o no el espacio temporal, el esquema espacio-temporal, en consecuencia, es posible pensar que estas partes finales pueden tener entre sí elementos comunes, sean lógicos, estructurales, rítmicos, lingüísticos o de cualquier otro tipo. Eso no significa que cada narrador no tenga la suficiente creatividad para hacer algo nuevo, sino que el estudio de la narrativa ha podido y puede encontrar elementos que permiten una cierta teorización de los finales con diversos criterios de análisis. De esta manera, en un texto, el lector no solo percibe que ha llegado a las últimas hojas o líneas a través de la experiencia física, sino que además de las hipótesis que se ha ido haciendo a lo largo del texto que he estado leyendo, incluso eso también funciona para las películas, los vacíos se han cubierto o las certezas se han vaciado, lo cierto se ha vuelto falso y lo imposible ha sucedido, pero eso no es posible hacer una teoría del final narrativo hablando solo de la materialidad de los elementos finales, sino que para que sea lo más completa posible, se requiere la consideración de sus elementos lógicos, nociológicos y existenciales. Por esto es necesario no solo una ending theory, una teoría del final, sino una closure theory, pues ella considera la totalidad de estos elementos. Ahora bien, una anterior. La revisión iniciada por Kermode, al plantear la posibilidad de una teoría de la ficción sobre los finales narrativos, propició que surgiera una serie de trabajos que abordaron el tema de los finales, sus tipos, sus orígenes y sus implicaciones. De esta manera, su inquietud hizo posible que surgiera o se manifestara un interés de investigación sobre un punto que posiblemente parecía ser conocido, pero que no había sido metódicamente analizado. Sobre todo porque hablando de finales, la cultura general nos hacía pensar en final feliz, final trágico, final abierto, final cerrado. Y era todo. Hombres y mujeres de diversas nacionalidades comenzaron a presentar en el ámbito académico sus propios estudios respecto a los finales narrativos. Basándose en el texto de Kermode, hicieron sus propias inferencias, desarrollaron su propia metodología, con su propia nomenclatura y terminología también. Y estos estudios no se limitaron solo a la prosa, sino que incluyeron también los textos poéticos. No de balde, 2 años después de haberse publicado la obra de Kermode, Barbara Hersham Smith publicó la que se podría decir que es la obra pionera en cuestión de tal cual hacer una decodificación del final, Poetic Closure, Story of How Poems End, un estudio de cómo los poemas terminan. En él, este autor a través de 5 capítulos desarrolla tanto su comprensión sobre la closure como los elementos, los métodos y las categorías. Y en ese sentido, sobre todo lo que hace ella es, imagínense un poema
Algo que comienza, se desarrolla y termina. Y todo esto lo hizo basado analizando los sonetos de Shakespeare. Después, hablando tal cual de lo que ella llama el modelo circular, en donde tal cual a lo largo del soneto hay un desarrollo, pero que culmina en el mismo punto a donde había iniciado. Después del trabajo de Gershon Smith, tocó el lugar a Mariana Torgovnik. Ella todavía vive, es una profesora en Princeton, Estados Unidos, quien con el título Closure in the Novel se dedicó a estudiar los elementos conclusivos de las narraciones, sobre todo basándose en las novelas que tuvieron su auge a finales del 19 y principios del 20. Orgullo y Prejuicio, el retrato de Dorian Gray, etcétera, etcétera. Esta obra, constituida por 9 capítulos con una introducción breve y una conclusión sumaria, tiene como característica principal que la introducción del trabajo es la parte que contiene todo el planteamiento con el cual la autora después desarrolla el análisis de las obras que estudia en cada uno de los capítulos siguientes, de tal forma que los elementos que plantea son las herramientas que le permitieron a ella misma realizar este análisis, que posteriormente sirvieron de elementos base para que otros estudiosos de la Closure Theory los ocuparan en sus respectivos análisis. En este sentido, ella dice que no puede hacerse un estudio del final con una manera simple o sencilla de abordarlo, diciendo si es abierto o es cerrado. Hay más elementos en juego. Y por eso ella menciona que para analizar un final se necesita tener o analizar estos 4 sets. El set de la forma del final, el set de la relación de puntos de vista del autor y el lector, el set de la relación de interacción psicológica entre redactor y lector, y el set de la relación del redactor consigo mismo. Muchas veces empezamos a escribir y ya no sabemos qué terminamos de poner. Y así más o menos le puede pasar a alguien cuando empieza a escribir un relato. Ahora, volvemos al primero, al anterior. Torgovnik dice que es necesario analizar la relación que existe a lo largo de la trama entre el final, el principio y su mitad, basándose para esto en las partes del todo narrativo mencionadas por Aristóteles. Ciertamente, hay 3 figuras que son como más clásicas: la circularidad, la paralelidad, la incompleción, o sea, de que algo queda incompleto, y a lo que ella llama lo tangencial, que es una manera en que la narración se cierra, se vuelve a abrir. Entonces, el segundo set de herramientas sirve para descubrir cuál es la relación que existe entre los puntos de vista del autor y el lector respecto a la narración, que puede ser tanto una visión general como una focalización, ya sea sobre un evento, sobre uno o más personajes, etcétera. El tercer set nos ofrece herramientas para poder descubrir cuál es la relación que existe entre el redactor y el lector. Al momento en que la narración comienza a presentar sus elementos de cierre, de closure, de esta forma, la relación puede ser complementaria, incongruente, congruente o confrontante. Y por esto, y a esto, perdón, se debe específicamente a la afinidad psicológica y artística que llega a haber entre el que ha redactado y el que está leyendo. Una persona que pueda tener más, digámoslo así, cultura de lectura de novelas y demás, puede estar más acostumbrada a los giros, a los saltos, a los brincos que va a tener una narración. Y tal vez para otra, incluso la forma como termina una novela sea hasta decepcionante. Ahora bien, el cuarto y último set nos sirve para analizar cuál ha sido la relación que el autor ha tenido durante el cierre consigo mismo.
así como el control de los elementos y del proceso que aparecen reflejados en la trama de la relación. Porque puede suceder por un error humano o falta de pericia que algún elemento fundamental haya quedado sin considerar al final. Por eso, en este sentido, cuando se tienen ya sus elementos para analizar el final, hay un punto que es el complicado y que dio lugar a la siguiente, al siguiente método de análisis narrativo de la closure. ¿Cómo puedes saber que estás llegando al final si no tuvieras una obra dividida por capítulos? Ciertamente, el elemento físico podría ser un indicativo, pero ¿y si no lo tuvieras porque lo estás oyendo? ¿Qué te indica que estás llegando al final si no tienes el libro en las manos, por así decirlo? Y por eso, el siguiente modelo que forma parte de la closure theory es el modelo de las causalidades narrativas de Emma Kafalenus. Este proceso, dice ella, es posible de entender cuando se comprende la narración como un camino con etapas que permite distinguir diversos momentos o puntos de causalización dentro del relato. En esta propuesta, un término fundamental es la función, porque no basta que haya un acontecimiento necesita fungir, tener una función para que entonces su importancia en la trama, su importancia en la narrativa, en la narración, perdón, sea verdaderamente fundamental. Y por eso ella menciona que estas 10 funciones, y ahorita explico esta parte, son fundamentales para toda narrativa. Las funciones que están como un poco metidas, entre ellas vemos la B, la D, la E, la F y la G, son funciones que si no están en la narración no la afectan, pero si las que están tal cual en los puntos de la línea más cercana, la A, la C prima, la H y la I, estas forzosamente tienen que estar. Sin ellas no hay narración. Y en ese sentido, dice ella, que toda narración tiene su comienzo con un evento desestabilizador. Todo parece estar en paz y de momento algo rompe esa paz, esa quietud. Hay alguien que es o algo que solicita que alguien intervenga para aliviar la situación. Luego, ese alguien, al entrar en escena, tomando la decisión de intentar aliviar esa desestabilización, es en la nomenclatura de Kafalenus, el C actan, el actuante, el personaje que realiza la función C. Y entonces, no basta con que lo decida, necesita hacer un acto inicial, sin el cual el resto de la trama no se desarrolla. Y por eso entonces esta importancia de la C'. Puede o no haber acciones que marquen, por así decirlo, un crescendo, un ir subiendo o bajando esta interacción narrativa. Pero si las funciones de E o F no aparecen y se va directo de la C a la H, la narración ya está. Sin embargo, es muy importante y por eso dice que a veces la G entra en la H directo. Siempre hay una parte fundamental. Cuando el actor principal, el protagonista, llega al momento o al lugar en donde debe tomar la decisión de poner finalmente una solución al asunto. Si esa solución, que es la acción H, la acción principal, es positiva, entonces es una función I. Pero si es negativa porque fracasa, pues termina siendo una I negativa. Ahora bien, pasamos a la tercera parte. Y por lo tanto, de estos modelos y demás, existen trabajos de narrativa bíblica con énfasis en la closure theory. Sí, sí los hay. Principalmente los que menciono a continuación.
El primero es esta obra, Death and Closure in Biblical Narrative, de Walter B. Roach, que, editada en el año 2000, es un trabajo en el que se aventuró a realizar este paso protestante, un estudio desde la perspectiva del fin, asumiendo de esta manera la propuesta de Germont, pero con un especial énfasis en la muerte desde una perspectiva freudiana, con lo cual se conecta a la vez este trabajo especialmente con los análisis de la trama planteada por otro teórico de la narrativa, Peter Brooks, en su obra Leyendo los Relatos. El siguiente fue un trabajo de Troy N. Trostlupen con el título A Conclusion Hindered, Study of the Ending of Acts Within its Literary Environment, en el cual, a través de una breve introducción, el autor desarrolla su trabajo a lo largo de 5 capítulos en los cuales presenta su específica manera de abordar el tema del final de los Hechos de los Apóstoles, terminando con una conclusión en la que plantea las implicaciones que un estudio desde la Closure Theory puede tener sobre el libro de los Hechos. El valor de este estudio de Trostlupen consiste en haber aplicado las herramientas de Mariana Torgovnik al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, junto con su intuición de que en el final de un relato, la conclusión a la que un lector puede llegar puede coincidir o no con la intención del autor, por lo que final y conclusión son dos términos interactivos, pero no sinónimos. 2 años después de esta obra, Susan Selander publica Closure in Biblical Narratives en Boston, en la cual realiza un estudio de 38 relatos presentes en el libro del Génesis, con especial énfasis en su final. Esta obra está constituida por 8 capítulos, siendo el primero y el último su respectiva introducción y conclusión. Pero una de las características de esta obra es que, antes de ocupar cualquier método que pudiera servir para el análisis de la búsqueda de la Closure Theory en cada uno de los 38 relatos, la autora reconoció que hacía falta descubrir la manera específica en cómo estos relatos se construyen de principio a fin y cómo el final en ellos es más que un punto o una sección. Considerando que los relatos en su versión oral y en su primigenia versión escrita no contaban con títulos, subtítulos o numeración que marcaban sus estructuras como nosotros tenemos en nuestras Biblias actuales, Selander decidió que era necesario utilizar un método que sirviera para identificar los distintos momentos de una narración, por lo cual, y ahí viene cuando ella toma el método de Cafálenos, utilizó la propuesta metodológica de Emma Cafálenos para determinar así lo que ella llama la end section, la sección del final, la sección del fin. La importancia de la sección final dentro del relato es que posee diversos elementos que la muestran como la parte en la que precisamente la historia termina de ser contada. Estos elementos pueden ser identificados metodológicamente y así pueden extraerse de ellos claves para reconocerlos también en otras narraciones. Los elementos que ella encontró en estas narraciones del Génesis son las repeticiones, los sumarios, la recapitulación, las didácticas, las aserciones no calificadas, los tonos de autoridad, los puntos naturales de detenimiento, los motivos lingüísticos, el uso de etiologías y proverbios o el uso de rituales. De tal manera que, por ejemplo, si tú estás leyendo el relato de la Torre de Babel y termina diciendo, y es por eso que así surgieron la diversidad de lenguas, eso es una etiología y eso es una indicación de que ese es el final del relato, porque está llegando a una conclusión. Por lo tanto, considerando los trabajos de narrativa bíblica que hasta el momento se han realizado y las herramientas propuestas por la Closure Theory, nos muestran principalmente descubrir 3 grandes coincidencias. Que estos estudios en el campo bíblico son pocos todavía y que están en proceso de abrirse espacio a medida que esa perspectiva sea más y más conocida. De hecho, Susan Selander, al terminar de redactar su trabajo, comenta diciendo: sorprendentemente no ha habido un estudio comparable de los finales de la narrativa bíblica. De hecho, Mark Brenner observó en 2002 que hay una tremenda necesidad de escribir el equivalente del cierre poético de Smith
para los estudios bíblicos. Esto es especialmente sorprendente porque durante las últimas décadas se ha prestado tanta atención al estudio literario de la Biblia que uno habría esperado que el estudio de los finales se hubiera abierto camino en la investigación ya de forma más amplia y sin embargo no lo ha hecho. Ven que no han seguido un solo esquema de análisis, porque la closure theory tiene más de uno, lo cual permite que una misma obra pueda ser analizada desde diversas perspectivas y metodologías. Sé que la narrativa bíblica es un campo amplio en donde la closure theory puede presentarse como un estudio muy interesante por la interacción que existe entre los elementos objetivos del texto, como las peculiaridades subjetivas tanto del narrador, que pueden ser reconocibles en su obra, como las peculiaridades subjetivas de cada uno de los lectores que acontecen al contacto con el relato. Doy paso a la cuarta parte de la presentación. Aplicar la closure theory para el estudio de los evangelios. Bien. Cada una de estas investigaciones ha significado un gran aporte en este campo. Sin embargo, considerado que el esquema propuesto por Torgovnik no ha sido utilizado todavía para el análisis de los evangelios, es que por esta razón mi trabajo de investigación final fue aplicar esos métodos a los evangelios. En razón del tiempo, no presento los dos que dicen que fueron Marcos y Juan, solamente Marcos. Y aquí es entonces importante hacer lo siguiente. Es necesario hacer una lectura completa del Evangelio de Marcos para considerarlo como un todo narrativo, porque, vamos a decirlo así, a veces nosotros los exégetas y los liturgos, al haber seccionado tanto los evangelios, no propiciamos una comprensión completa de qué va cada evangelio. Puedes saberte las perícopas, te sabes bien la multiplicación de los panes en su cuádruple tradición, pero si yo te preguntara en dónde está en el relato total de Marcos, de Lucas, de Juan o de Mateo, puede ser que quede ahí un poco desdibujado. Entonces necesitamos recuperar esta capacidad de leer completo los evangelios para entender todo el relato como un todo narrativo. Ahora, por eso, para poder entender lo siguiente, obviamente este esquema fue un análisis que tuve de hacer de los dos, de Marcos y Juan, y solamente quisiera pues hacerles ver que en este sentido, la función A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, están presentes. No había posibilidad de que en un PowerPoint lo pudiera poner completo. Pero si nos damos una idea de esto, le damos a la siguiente diapositiva, háganle cuenta que el Evangelio de Marcos, aplicándole este método, sería algo así. El momento A vendría siendo el texto de lo que actualmente ubicamos como Marcos 1, del 1 al 6. El momento B, cuando alguien reclama que alguien entre en función, en acción para solucionar el asunto, es Marcos 1, del 7 al 8. El momento C, la aparición del personaje principal, es Marcos 1, del 9 al 13. La primera acción del personaje principal es lo que abarca Marcos 1, del 14 al 22. Nos vamos para acá, ahora para arriba. Y el resto de los evangelios, el resto del evangelio de Marcos y también los demás, se desarrollan en base a múltiples funciones de interacción entre P, E y F. ¿Qué es la función de? Le presentan al personaje principal un primer problema, pequeño en comparación al primero. El personaje principal lo soluciona, función E, y con eso gana autoridad, gana poder, gana prestigio, función F. Entonces, en Marcos, en Lucas, en Juan y en los demás, estas funciones aparecen así. Hasta que llega un momento en el que, dependiendo del relato, el personaje principal o llega al lugar o al momento fundamental. Y en este caso, en Marcos 11, del 7 al 17, es la llegada de Jesús a Jerusalén.
Ya no hay vuelta atrás. Ha llegado al lugar donde se llevará a cabo el momento H. Aunque entre el G y el H hay más triadas D, E y F. El momento H es lo que aparece como Marcos 15 del 37 al 38. El momento I, o sea, el triunfo o fracaso de la acción principal del, del, del actor, del protagonista, es la función I, Marcos 16 del 1 al 10. Y finalmente, tal cual, termina el Evangelio con unas triadas más D, E y F que van del 16:11 al 20. Obviamente, aquí hay una cosa interesante para nosotros como exégetas. Si tú eliges tomar el segundo final de Marcos, el resultado será 1. Si tú eliges tomar el final corto, el resultado será otro. Por eso, en la elección que tú hagas, dependerá la forma del final y la forma en cómo se entiende todo el resto del Evangelio. Ahora bien, le damos el siguiente clic. A ver, aquí, ¿dónde está? Que ya me brinqué un montón antes. Dice, para una narración y para estudio de las narraciones bíblicas, los eventos causalmente relacionados de la trama son centrales para determinar su comienzo y su final. Porque el punto es este. Si yo no tengo la ayuda de los capítulos, los versículos, ¿cómo puedo entonces captar dónde está el final? Y es entonces donde Susan Selander dice que uno puede encontrar la end section, y nos vamos, por favor, al anterior, al anterior, al anterior. Dice, la end section, el momento final, está en la penúltima triada de EF antes de la H y del resto. Que en este caso sería la última triada, la crucifixión. La H, la muerte, el desgarre del velo del templo y demás. Y entonces el resultado, la tumba vacía. Entonces, allí, sin necesidad de basarte en otra cosa más que en la sola narración, con la ayuda de estas herramientas, tú puedes descubrir dónde está el final, que ya no sería nada más el capítulo 16. En este caso implica capítulos anteriores. Y por lo tanto, ahora sí vamos a esto, la figura que se obtiene haciendo el análisis de todos los elementos de Marcos es que según la propuesta de Mariana Torgovnik, el final de Marcos es una figura tangencial, en la cual cada uno, aunque parece trigonometría o esa cosa, cada uno de esos elementos tiene su razón de ser. Dice, las figuras inferiores nos lo hacen ver gráficamente. En ella, el punto A representa el inicio de la narración. El punto C representa su final. La línea B representa la trama. El punto B, la cantidad de elementos nuevos presentes en la end section. Si Marcos no tuviera elementos nuevos al final, no pasa nada. Es bajo o es circular o es paralelo. Pero como los tiene, entonces se va abriendo. La línea A, la distancia que se abre entre los elementos nuevos y los ya existentes a lo largo del relato. Y la línea C, la relación que se establece en el conjunto del relato entre el principio y el final. Y finalmente, el ángulo A, o alfa, perdón, el ángulo alfa representa el grado de tangencialidad que marcará todo el relato. En este sentido, por ejemplo, curiosamente, Marcos es más tangencial que Juan, porque mete más elementos nuevos que Juan al final. Juan prácticamente retoma elementos, Pedro, la pesca, el agua, etcétera, pero Marcos no, Marcos mete muchos elementos nuevos al final. Y, por lo tanto, como conclusión, dice,
aquí. Es lógico que un evangelio termine con una sensación de no final, pues mientras que los relatos biográficos concluyen con la muerte del Seactán y sus epílogos o escenas posteriores pueden ser a lo mucho la presentación de un recuerdo a destiempo o la valoración de las obras del personaje principal en la memoria de quienes lo recuerdan, un evangelio rompe el modelo biográfico, porque la resurrección es la victoria sobre la muerte y la muerte ha sido considerada narrativamente como el punto final de la historia de cada persona. Pero en el caso de Jesucristo, no. Le damos el siguiente clic. De este modo, la resurrección de Cristo se presenta como el sentido de un fin que no concluye, sino que se extiende narrativa y existencialmente por toda la eternidad. No de balde Marcos y Juan comienzan sus relatos incluyendo explícitamente la palabra arjé, entre arjé, arjé, etcétera, pero no incluyen al final la palabra teleute, final, fin. Por lo tanto, un evangelio termina sin concluir con un sabor a infinitud que cada lector oyente está invitado a degustar. Los evangelios, pues, fueron redactados rompiendo el esquema del final biográfico y esta es un neologismo que a partir de lo que suscitó en mí esta investigación se produjo, dando lugar a entender que un evangelio no es una biografía, sino una anastasiografía, el relato de un resucitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Christopher, por la presentación. Abres muchas preguntas y yo quisiera que nos diéramos espacio, necesitamos que sea breve además, pero para dos preguntas solamente, así que quien quiera hacer una pregunta, quienes quieran hacerlo, los dos primeros indíquenlo y entonces empezamos el diálogo eh, acerca de esta temática. ¿Puedo tomar la palabra? ¿Alguien quiere hacer una pregunta en línea? Yo, Muy bien. maestro, Vamos a hacer la conexión. sí. Bueno, maestro, Sí, ya. Adelante. Active su micrófono, por favor, o presione la barra sí, espaciadora de su sí, computadora. ¿ya? ¿Me Ya. escucha? Sí. Dos preguntas. Una sobre esta nueva narratología, como una ciencia, digamos, no tan nueva, pero sí, cuando menos en este siglo. Una primera pregunta. En toda esta exposición, en esta narrativa, ¿dónde quedaron, por ejemplo, la cuestión, las tradiciones o suponemos una tradición oral? Segundo, otro elemento también, ¿dónde quedó el autor anónimo dentro de esta narratología? Eso es todo. Perfecto. Le respondo, padre, respecto a la primera. Ciertamente para hacer este tipo de análisis es necesario que desde el principio el que lo vaya a hacer tome decisiones.
Se pueden tomar elementos de otro tipo de enfoques de estudios y demás, sí, pero sobre todo eso se pone al principio para enmarcar cuál va a ser el abordaje que se haga. Y por lo tanto, igual, en este caso, al elegir, por así decirlo, tomar el texto completo de Marcos con el final deuterocanónico, el autor, el narrador implícito, secreto y demás, también se considera como aquel que nos arroja la lectura de este texto marcano, el Evangelio, en su forma completa. Cualquier otro tipo de autor, narrador y demás, si fuera necesario en el estudio que se fuera haciendo, se especifica también para poder decir, no me puedo meter en un ámbito más allá porque estoy siguiéndome al texto canónico en su forma como está, o si quiero meterme en un análisis de un posible autor o en un narrador implícito, pero ya entonces implicaría para el estudio una decisión, sobre todo en este caso metodológica. Eso Gracias, maestro. conforme se vaya decidiendo. Gracias, maestro. Para servirle, padre. Realmente. Muchas gracias, padre Christopher. Te seguí con mucha atención y la verdad que tu enfoque es para mí novedoso, ciertamente, pero ya me había planteado alguna vez esos finales, por ejemplo, de Marcos, ¿verdad? Estaba pensando también en el libro de Job, el principio y el fin, el mismo libro de Hechos de los Apóstoles y muchos otros que quedan en una nomenclatura general como que abiertos, ¿no? En cierta medida. Te platico ahorita rápido. Estoy releyendo Los Miserables de Víctor Hugo, vi varias versiones cinematográficas y al final el personaje principal, Jean Valjean, muere anciano y según parece feliz y contento. Y Javert se suicida porque fracasó en el intento de hacer justicia, de meter a la cárcel al otro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estoy leyendo de Vincenzo Paglia un libro que se llama La hermana muerte y que habla de la dignidad de la vida y de la muerte y plantea sobre todo el problema de la eutanasia. Pero hay una parte donde él dice que los últimos segundos de vida de una persona pueden ser los más significativos y que den el sentido de su vida. Y tenemos la experiencia de las últimas palabras pronunciadas por quienes agonizan. Entonces, tu punto de vista con respecto al sentido que le da el final de una muerte real y el sentido que da una narrativa que es ficción a todo lo que se ha contado, se ha vivido. Sí, ciertamente, bueno, esta obra de Kermode es muy amplia y sobre todo él menciona que precisamente lo que el final aporta es significatividad. Una persona que puede llegar a ser consciente de su final, puede en cierto modo hacer una relectura de sí misma y aunque ya no lo pueda contar a modo de narración, porque no le da el tiempo, ya no tiene las facultades, etcétera, sin embargo, sí puede en ese sentido volverse un texto para sí mismo y entonces poner el punto final en ese punto que ni siquiera, y eso es algo interesante de lo que Kermode dice, el final no será trágico por el tipo de muerte, sea accidente, sea en la cama, etcétera, sino por la forma en como la persona culmina su existencia, plena o infeliz, completa o eh, con carencias. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido es lo interesante. Yo creo que tal vez el final abierto en el caso de los textos biográficos queda sobre todo para cuando lo narra otro. Pero cuando la persona puede en cierto modo narrarlo, y aquí me aboco, por ejemplo, al texto de la Pactio Perpetue, en donde ella misma hace su diario de prisión, que no lo termina obviamente, sin embargo, ella tiene una idea muy clara de cómo va a ser su fin.
y su fin va a ser una participación en la gloria de Jesucristo. Entonces, aunque ella no pueda ya narrar el cómo fue el martirio, sin embargo, ha entendido el sentido de la muerte que será su martirio. Entonces, me parece que va por ahí. Va a servirle. Padre Christopher, muchísimas gracias por esta presentación, gracias por esta propuesta que nos compartes. Hay un gesto, una expresión de agradecimiento. Muchísimas gracias. Nos tomamos 20 minutos. Nos tomamos 20 minutos para un descanso a la puerta.